Buenos días, buenas tardes a todos los asistentes a esta reunión. Como saben, periódicamente hacemos estas reuniones, estos seminarios web con la finalidad de difundir los temas de protección radiológica en la parte médica. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Adeline López. Ella es académica de la maestría en física médica en la Universidad de La Frontera. Nos va a hablar acerca del papel de los niveles de referencia de diagnóstico en la optimización de la exposición médica en medicina nuclear. Ustedes durante la conferencia pueden preparar sus preguntas y las van a poder transmitir a través del chat. Al final de la exposición se podrá resolver todas las preguntas que alguien le va a atender. Bien, yo quería más o menos darles a conocer de que estos seminarios web ya se realizan desde hace varios años. Quiero hacer una pequeña introducción de lo que significa la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, que también surgió como consecuencia de un simposio internacional que se hizo en América Latina. Ustedes saben de que existe el llamado de buena acción que ha sido aprobado por todos los países y organizaciones internacionales y nacionales para mejorar los temas de protección médica y medicina. Esto fue el año 2012. El Organismo Internacional de Energía Atómica con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, organizaron una conferencia iberoamericana el año 2016 para hablar sobre este tema, para ver qué problemas tenemos, qué soluciones se proponen y cómo se podía cuantificar los avances en la solución a estos problemas. Una reunión muy interesante, pero lo que hicimos nosotros en América Latina fue hacer un simposio el año 2017 con los participantes de CIPRAN 2016 y los que habían estado también en el congreso que se hizo, en la conferencia que se hizo en Bonn. Y en esta reunión que se hizo en la ciudad de Arequipa, lo que se hizo fue ver los temas de la región, ver qué problemas tenemos, todas las presentaciones que se pusieron en esa reunión todas fueron totalmente orales para poder tener oportunidad de discutir los temas que se exponían en la reunión. Mesa redonda, conferencias, pero al final de esa reunión lo que se propuso fue hacer una comisión para hacer el seguimiento a los acuerdos de este simposio latinoamericano. Por esa razón se creó una comisión que luego se llamó Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina, que está integrada por colegas de la región que contribuyen con su conocimiento, con su experiencia y su tiempo para poder ver temas relacionados con cómo solucionar los problemas en nuestra región. La primera observación que se hizo en este simposio fue de que había información un poco diseminada y que había que preparar una página donde se coloque toda la información que va apareciendo sobre los temas de protección y medicina. Y por esa razón tenemos este perfil en Facebook donde hay mucha información totalmente gratuita. Uno no es necesario que se suscriba, puede ingresar directamente y ver todo lo que existe ahí, simposios, seminarios, conferencias, y, documentos como documentos que les muestro en la parte de abajo, que han sido traducciones al español por colegas de la región de documentos que ya existen y que son importantes difundirlos. Y a su vez la RELAPRAN ha difundido sus actividades en diversos eventos internacionales como son los congresos de protección radiológica y los de física médica, y también ha auspiciado y participa en las jornadas de protección que se hacen en América Latina, sobre todo vinculadas a la parte médica, ¿no? Y los seminarios web surgen como una necesidad justamente planteada en este simposio de Arequipa, donde se vio que era importante hacer más difusión a los temas de protección radiológica en medicina. Y por esa razón se crean los seminarios web, donde justamente en esa oportunidad, en el año 2018, los accesos a las plataformas virtuales eran un poco costosas y se pidió la colaboración unos colegas bueno, un colega de Medellín, de Colombia, Pablo Giraldo, quien colaboró con su empresa para poder hacer los primeros seminarios web. El primero justamente fue con nuestro amigo Eliseo Bañoa, que todos ustedes de repente conocen. Y de esa oportunidad hemos venido haciéndolo periódicamente. Ya tenemos 90 videos en nuestro canal en YouTube, totalmente accesibles para que cualquier persona desee ver los temas. Tenemos 57.500 visualizaciones, hay 2.500 suscriptores a los videos. Cada vez que se coloca un nuevo video, el suscriptor puede conocer de qué se trata. Entonces, estos son los videos. Tenemos los más conocidos, son los de color verde, que es lo que utilizamos para distinguir nuestros videos de la red LAPRAN. Y tenemos otros videos también de cuatro sobre el simposio, segundo simposio internacional sobre protección médica y medicina, que fue virtual, porque primero estamos en época de pandemia
El primero fue en Arequipa, el segundo fue virtual. Y bueno, está nuestro canal en YouTube, muy fácil de ubicar, ponen Red Laplan en YouTube y encuentran nuestro canal. Ahí pueden ver todos los videos que hemos publicado. Esta fue la comisión que finalmente se instaló en el último día del simposio de Arequipa y se definió hacer esta comisión que después fue la Red Laplan. Nuestros videos también han sido recibidos con buen ánimo por los colegas de LOIA y los han colocado en una llamada caja de herramientas para implementación del llamado de buena acción, donde se clasifican toda la información. Hay más de 1000 recursos para utilizar sobre todo lo que es protección en medicina, sobre todo vinculados a los 10 acciones del llamado de buena acción. Y nuestros videos han sido clasificados de acuerdo al tema, de acuerdo a cada uno de los puntos del llamado de buena acción, y están ahí disponibles también con mucho detalle en esta caja de herramientas de OIA, que abajo aparece el lugar donde puedan encontrar esta caja de herramientas. Bien, el primer simposio fue internacional sobre protección en medicina, fue en Arequipa, presencial. El segundo fue virtual, con una gran concurrencia en época de pandemia. El tercero lo hicimos en el Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear en Arequipa, perdón, en Santiago de Chile. Fue un día domingo, empezó a 8 de la mañana y tuvimos una conferencia, una reunión muy importante con la presencia de los organismos internacionales y nacionales que pudieron exponer sobre qué se está haciendo en cuanto al tema de protección radiológica en medicina. Una reunión muy importante, donde se ha visto que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en la región, en cada uno de los países. Y el cuarto simposio va a ser justamente en el Congreso de Alfin, que va a ser en Guatemala. Tenemos ya designado el día y la hora, el día domingo 9 de marzo, de 8 a 12:30 de la mañana. Esto es en Guatemala el próximo año. Bien, esto es lo que hacemos nosotros, difundir, pese a que se dijo, bueno, para mejorar la protección en la próxima década, la década ya está pasando, ya pasó en realidad, pero bueno, la pandemia también fue, sí, en cierta medida, una pequeña demora, pero estos son los temas que siempre los tenemos presentes en todas las actividades que realizamos de divulgación, difusión, de capacitación. Estos simposios, estos seminarios web, sobre todo, están auspiciados por la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que es el conjunto de sociedades o asociaciones de protección radiológica de toda América Latina, que tenemos 18 sociedades inscritas a esta federación y hacemos permanentemente varias actividades. Lo más reciente ha sido este acuerdo, un plan de trabajo que hemos aprobado para el 2024-2028, donde han participado todos los presidentes en una reunión en Punta Cana el año pasado, con el auspicio del Organismo Internacional de Energía Atómica. Y se ha hecho un plan de acción con 46 acciones que se vienen desarrollando para mejorar la protección en general, donde un tema importante es la parte médica. Igualmente, la regla plan tiene una hojita de suscripción, un formulario para todos los que deseen suscribirse, para colaborar en temas que uno crea por conveniente, a fin de mejorar la protección en nuestra región. Estas son nuestras direcciones, nuestro correo, nuestra página de perfil y nuestro canal en YouTube. Bien, ahora quiero presentar a Lynn López, una amiga de hace varios años, es ingeniera física nuclear, máster en física médica, trabaja actualmente en la maestría en física médica en el Departamento de Ciencias Físicas en la Universidad de la Frontera en Temuco, en Chile. Es especialista en física médica y en protección radiológica, conocida en muchos eventos internacionales que se han realizado en la región y en otros países, en otras regiones. Actual secretaria de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Tiene muchas publicaciones en revistas indexadas, tutora de trabajo de tesis, de posgrado y pregrado, y trabajos presentados en eventos nacionales e internacionales. Como les comenté, ella nos va a hablar acerca del papel de los niveles de referencia de diagnóstico en la optimización de la exposición médica en medicina nuclear. Y ustedes durante la reunión pueden hacer sus preguntas por el chat y van a poder van a ser resueltas por ella en el transcurso de cuando termine su exposición. Así que dejo en el uso de la palabra a Adeline para que haga su presentación. Muchas gracias, Adeline, por haber aceptado nuestra invitación. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me dan unos segunditos para poder compartirles mi pantalla.
es un gusto estar acá. Sí se ve. ¿Sí? ¿Perfecto? Sí. Ok. Entonces, a regresar. Bueno, nada, muy buenas a todos. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos en dependencia de la hora en la que me estén viendo. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy. Como decía Eduardo, el tema de la protección radiológica en medicina ha sido de mi interés prácticamente desde que me gradué. De hecho, he sido responsable de protección radiológica en hospitales durante varios años y siempre ha sido una de mis líneas de investigación. Le agradezco a todos ustedes por estar aquí, por escucharme y espero que la charla sea de su interés. Hoy vamos a hablar un poquito de los conceptos que se relacionan con la optimización de dosis en medicina nuclear. Vamos a hablar del papel que tienen los niveles de referencia dentro de las normas básicas de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica y dentro del papel de nuestros países. Y vamos a hablar, por supuesto, del papel que tienen dentro de la optimización en medicina nuclear y que además es muy importante y cada día lo demuestra más. Una de las cosas que estaba comentando de forma brillante Eduardo es precisamente que hay muchas acciones importantes a propósito de este llamado de Bonn a la acción y que estratégicamente se planteó a 10 años, pero la realidad es que tiene una vigencia hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque realmente las exposiciones médicas cada vez están aumentando más su papel dentro del escenario diagnóstico y terapéutico dentro del escenario médico internacional. Y incluso, especialmente la medicina nuclear, está cambiando de forma muy dinámica el rol que está jugando dentro del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. De hecho, estos son los datos de la UNCER. Fíjense que medicina nuclear es solamente un 1% de la exposición médica reportada a nivel mundial. Sin embargo, la dosis de radiación está alrededor del 7%, o sea, lo que aporta a esa exposición colectiva. Eso significa que el aporte de dosis que tiene la especialidad pasa a ser significativa. Por supuesto, nunca Aline, un superando, ratito. perdón, Sí, no está pasando tu diapositiva. ¿no está Estamos en pasando? la que dice contenidos, Hoy. pero ya creo que has avanzado una o dos más. Sí, sí, por supuesto, sí, 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 sí. Eh, La anterior, la anterior. sí, vamos a, no sé por qué no está pasando. ¿Y ahora? ¿Estás viendo la de la? Ahora se ve sí, el fortalecimiento de la protección de los pacientes. ¿Y Pero la anterior ahora? no se ha visto, la anterior no se ha visto. ¿Pero cambió? No, ahora está en la misma diapositiva, no ha cambiado. La que Eh, está estás avanzando ahora, ya estás en la sexta diapositiva. sí, Pero no claro, has porque estaba. pasado, la tercera no se ha visto. Te digo esto porque al costado Parece que de está tu en curso. presentación aparecen todas las diapositivas en orden y al centro está la que estás exponiendo. Sí, Ahora claro, sí, ahora pero está el llamado de buena acción. Ahí están las acciones. Esta es la tercera ok. diapositiva. Sí, pero debería estar cambiando. ¿Y ahora Sí, cambió? sí, no, ¿No cambió? no cambió. ¿Pero, Tendría que hacerlo una por una. pero qué es eso? Sí, algo Bueno, Ian, extraño ¿será ahí. que puede ¿Y aquí? pantalla completa? ¿Y acá? ¿La estás viendo? No, completa no, la vemos como la principal diapositiva y al costado, en fila, en una columna, mejor dicho, están todas las diapositivas. Ahí estás pasando a la quinta diapositiva, has saltado a la cuarta. Voy a dejar de compartir y vamos a entrar otra vez. Sí, disculpen. A ver. A ver, sí, dejé de compartir. Vamos a Ya. compartir otra vez. Vamos a ver la pantalla. Estamos viendo acá. Vamos a compartir otra vez y vamos a presentar. ¿Ahora estás viendo la pantalla completa? No, pero no importa, continúa así porque se ve lo que estás viendo tú en la pantalla,
no se ve como pantalla completa, pero por lo menos se ve casi todo. Bueno, en Pero, realidad toda la diapositiva, pero al costado siempre se ven las diapositivas en chiquito de las páginas de toda la secuencia de diapositivas. pero no está viendo entonces que estoy Sí, presentando. se ve la diapositiva número 5. ¿Y ahora? Ya, bueno, has cortado la presentación. Ha cortado Nos vamos entonces de vuelta otra vez. Bueno, entonces lo que lo voy a dejar, pero como estaba no había problema, se podía por ver, eso, sí. está bien. Entonces lo que Sí, voy a sí, hacer es sí, sí, moverme por deja así. aquí y no por la Sí, presentación. Bueno, sí, así es. Ahí así. está, Bueno, ahí está. bueno, vamos a ver si poniéndole un poquito. No, no. Bueno, lo dejaremos así. Bueno, Sí, ¿me escuchan entonces? Pues, bien, sí, ahora sí. Bueno, moveremos por aquí entonces y después veremos qué es lo que sucede. Porque, entonces, bueno, estábamos comentando que la medicina nuclear está cada vez jugando un papel más importante dentro del diagnóstico y tratamiento incluso de un conjunto importante de enfermedades, situación por la cual no pierde vigencia alguna que estemos cada vez más ocupados en optimizar la protección radiológica. Esto es un ejemplo de lo que está sucediendo a nivel mundial con la dinámica de los estudios de medicina nuclear, donde vemos que si observamos cómo se comportaba antes la exposición en medicina nuclear y cómo se comporta ahora, vamos encontrando de forma tangible que hay diferencias en la forma en que se desarrollaba una y otra. Es decir, hay un aumento de un grupo de estudios, hay el surgimiento de nuevas técnicas y eso hace que el escenario sea totalmente dinámico. Por tanto, la investigación y el proceso de optimización debe ser siempre constante. Si observamos los aportes a nivel mundial de la especialidad, vamos a ver que en los últimos años, por supuesto, la FDG como molécula diagnóstica para el cáncer fundamentalmente está jugando casi un 26% de las exposiciones en medicina nuclear. Y está también con un rol siempre muy importante las gammagrafías óseas. Sin embargo, el tema del estudio de ganglio centinela está jugando, fíjense, un 5% de las exposiciones, o sea, de esta foto, ¿no? Que encontramos sobre la exposición médica en medicina nuclear. Sin embargo, a esto se está sumando también ahora un conjunto nuevo de radiofármacos que cada vez están mostrando mayor potencialidad y mayor eficacia diagnóstica. Y de hecho, estamos viendo que incluso dentro de la práctica de PET, estamos encontrando marcadores, incluso no marcados ya con flúor 18, sino con galio, que están resultando ser altamente efectivos para el diagnóstico de determinadas enfermedades. Y eso hace que tengamos siempre interrogantes a resolver sobre la optimización y sobre lo que es típico que sucede en nuestros hospitales. Esta es una publicación del 2022 donde vemos incluso que dentro del escenario de los protocolos PET que se están encontrando ya en Europa, hay una diversificación significativa que no está solo destinado a la FDG. Y como ven, es la nueva tendencia a enfocarse directamente dentro de la optimización en las indicaciones clínicas que son más importantes para cada radiofármaco. Y estamos viendo incluso el surgimiento de nuevas moléculas como son el PSMA marcado con cobre 64, por supuesto, la continuación de algunos otros radiofármacos marcados con flúor 18, y esto hace que el escenario en el que debemos trabajar y al que debemos enfocar la optimización, pues tenga nuevos bríos cada vez. Y este es el ejemplo de lo que está sucediendo en Latinoamérica en los últimos años, de lo cual lamentablemente no tenemos toda la información porque, bueno, nuestro continente tiene una diversidad muy alta, como muestra esta tabla. Fíjense que la heterogeneidad de las situaciones económicas y de las prácticas médicas es bastante variada. Sin embargo, sí se puede observar también como un reflejo cómo se ha incrementado
de forma significativa el número de equipos dentro de la especialidad de medicina nuclear dentro de nuestros países. Y eso es un reflejo de lo que está pasando en el mundo, pero por supuesto con las características propias de nuestro continente. Y como todos, bueno, sabemos, la optimización es precisamente velar porque el paciente reciba siempre la menor dosis de radiación posible, garantizando que la imagen posea siempre una adecuada calidad y valor diagnóstico. Por tanto, la mejor imagen no es la que menos dosis da, sino es la que es capaz de conseguir el mejor diagnóstico posible para el paciente, es decir, cumplir lo que se espera. Por tanto, optimizar tiene características muy particulares del escenario en el cual se desarrolla la práctica. Por tanto, no es solamente dar baja dosis, sino que es obtener lo mejor con el escenario que tenemos. Y eso es algo que no debemos perder nunca de vista. De hecho, dentro de las normas básicas de seguridad hay todo un entramado de los aspectos que son indispensables para la optimización. Y una de las cosas más importantes es precisamente el papel protagónico que juega el personal que está directamente vinculado a la práctica. Es decir, no solamente el escenario legislativo del país, las condiciones propias socioeconómicas, sino también este papel que tienen que jugar todo el grupo multidisciplinario que está directamente relacionado a la exposición y que en muchos casos es la pieza clave para lograr el éxito del proceso de protección y optimización. Y dentro de las propias normas básicas de seguridad, vemos que vamos a encontrar aspectos muy importantes de la optimización muy bien detallados, como son, por supuesto, las consideraciones del diseño de la instalación que en gran medida favorece que los flujos de trabajo se cumplan, que sean óptimos. Están también las consideraciones directamente operacionales, como son todo aquello que se relaciona con la parte de la justificación y de la propia optimización, es decir, qué técnica, a qué paciente, cómo trabajamos sobre la forma en que proyectamos los protocolos, cómo damos indicaciones al paciente de que se prepare para que el proceso de obtención de la imagen y el proceso diagnóstico se favorezca y sea óptimo. Están todos los aspectos relacionados también con las calibraciones de las fuentes de radiación que usamos, y fíjense que hablamos de algo muy importante que son las incertidumbres y que en medicina nuclear es muy importante porque la dosis de radiación que recibe el paciente se relaciona con la cantidad de actividad que vamos a administrar, y esto es un proceso donde las calibraciones que tenemos de nuestros instrumentos es vital. Vemos también todos los aspectos que se relacionan con la propia dosimetría del paciente. Fíjense que muchas veces toda la dosimetría que conocemos es la dosimetría de los sujetos normales y sin embargo muchos de nuestros pacientes tienen dosimetrías que se desvían de forma significativa precisamente producto de la enfermedad que poseen o el diagnóstico que estamos buscando hacer. Y por eso hablamos de que hay una necesidad de calcular las dosis para poderlas optimizar, porque si no las conocemos, si no las estudiamos, poder optimizar se vuelve algo lejano a la realidad. Y fíjense que dentro de las propias normas está el papel ya definitivo y claro de los niveles de referencia para diagnóstico dentro de la práctica médica. O sea, como algo que ya forma parte de todo este proceso de optimización. Vamos a ver también que está todo el proceso también de aseguramiento de la calidad de la exposición médica, y esto es algo que no solo se restringe a los equipos, que a veces cuando vemos el proceso de aseguramiento de calidad, lo vemos en las mediciones que hacemos de los controles de calidad. Y es un proceso mucho más profundo que ese y que está estrictamente ligado también a los niveles de referencia para diagnóstico, porque la calidad de la información que obtenemos, cómo la seguimos, también debería estar sujeta a este proceso de aseguramiento de calidad. Y por supuesto también juegan un papel importante los aspectos de la restricción de dosis, especialmente
cuando hablamos de la exposición para los cuidadores o acompañantes y, por supuesto, las personas que están sujetas a las investigaciones biomédicas. Pero fíjense que un aspecto muy importante sigue siendo estimar las dosis que reciben los pacientes. Si vemos cómo podemos manejar el tema de la dosimetría, cómo podemos reducir la exposición a los pacientes sin perder de forma importante el objetivo clínico, sin tener un impacto sobre lo que es mandatorio, que es poder desarrollar la técnica con el éxito que se requiere para el diagnóstico. Y bueno, la primera, obviamente, es reducir la actividad a administrar a la menor cantidad posible. ¿Y eso qué nos los permite? Primero, los diseños del equipo, por supuesto, cada vez con mejores prestaciones, con colimadores especiales, con mejores cristales, con tecnología más avanzada para poder disminuir las dosis. Pero hay aspectos muy importantes que son aquellas consideraciones operacionales que están en función de mejorar o de optimizar las condiciones de adquisición y procesamiento, y que es algo en lo que podemos trabajar de forma muy importante todo el team que se vincula al desarrollo del procedimiento. Y por supuesto, aquí están también las maniobras que promueven la excreción o que impacten favorablemente en la distribución biológica. Y fíjense que esto a veces son cosas tan simples como preparar adecuadamente el paciente, como indicar que coma o beba de forma importante, y de esta manera buscamos el tiempo óptimo para obtener las imágenes, y eso de cierta manera nos permite tener un mejor diagnóstico, incluso con actividades más bajas. Y otro aspecto muy importante y que a veces se pasa por alto es elegir claramente y con criterio cuándo es apropiado desarrollar un examen y cuándo no. Es decir, esa optimización de todo el proceso del diseño de los estudios, de cómo es el flujo de los pacientes, también tiene un rol importantísimo dentro de la optimización. Y por eso los niveles de referencia deben estar siempre vinculados a la forma en que se desarrolla la práctica en concreto. Si vemos, hay muchísima información disponible sobre cómo mejorar todas las condiciones de reconstrucción, sobre algunas prácticas que están hoy disponibles, sobre algunos sistemas que están hoy disponibles para reconstruir y que permiten desarrollar acciones de optimización sobre el tiempo de medición, sobre la forma de reconstrucción. Y esto es algo sobre lo que debemos trabajar de forma práctica en unión a los tecnólogos y a los médicos dentro del escenario. Es un rol que los físicos médicos tienen que desarrollar dentro de su labor. ¿Por qué? Porque muchas veces los fabricantes establecen protocolos que no siempre están bien adecuados a la práctica que desarrollamos en nuestros hospitales. Y por eso decía que la optimización es de todos y que hay que mirarla con esa perspectiva. Aquí vemos, por ejemplo, las comparaciones entre cómo se mejora la sensibilidad. Y fíjense que la sensibilidad es el número de cuentas por kilobecquerel, es decir, esto nos va a permitir en cierta medida comparar protocolos y disminuir las dosis teniendo en cuenta los diferentes escenarios que podemos encontrar tecnológicos dentro de nuestro país. Es decir, la composición, la comparación de diferentes sistemas, la forma de reconstruir y las evidencias que se están encontrando en la literatura por estos procesos de optimización. Y vemos también que la tecnología digital, en el caso concreto de la tecnología PET, está mostrando también que hay un conjunto de mejoras significativas y que esta tecnología puede llamar mucho más a la optimización. Por eso decíamos que son los puntos que debemos tener en cuenta a la hora de observar con detalle el tema de la optimización y el tema de cuáles son las justificaciones de por qué debemos estudiar nuestra exposición y cómo debemos optimizarla. Y por último, y muy, muy importante, es el valor
de los observadores dentro de los estudios de medicina nuclear. Y vemos que la forma de cuantificar, por ejemplo, un parámetro tan simple como el SV en el caso de los PET, pues puede tener diferencias significativas si no entrenamos correctamente al personal. Y fíjense que esto también puede ser fallas, puede introducir fallas dentro del proceso de optimización. Y por tanto, es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver dónde estamos desde el punto de vista de la exposición médica. Y decimos entonces que el proceso de optimización dentro de medicina nuclear requiere precisamente observar la complejidad del proceso y pasa también por ver qué estamos esperando de ese estudio diagnóstico que queremos optimizar. Si necesitamos una cuantificación absoluta, si lo que estamos es buscando una cuantificación relativa, y por supuesto esto va a depender de la patología que tiene el paciente, de las características del radiofármaco, de la condición clínica que tiene el paciente, y eso es optimización. Es decir, ver cómo vamos a manejar cada uno de los pacientes y con ese enfoque tener en cuenta qué podemos hacer para optimizar. ¿Qué es lo que nos puede guiar dentro de este proceso de optimización? Pues directamente los niveles de referencia. Y fíjense que el nombre prácticamente le está diciendo que juegan un papel de ¿qué? De referente. Y por eso decimos que un nivel de referencia para diagnóstico es una forma o un nivel de investigación que nos va a permitir identificar niveles inusualmente altos o bajos de exposición a pacientes y que van a indicar que se requiere una revisión local, si se excede de forma constante o si por el contrario se encuentra muy por debajo. ¿Enfocado en qué? En que haya una observación de la calidad del diagnóstico por imagen que se está esperando. Y fíjense que es per se una referencia, o sea, no es una caja para restringir la acción médica, o sea, no es un nivel de restricción para el paciente, todo lo contrario, es un nivel de observación para la práctica. Y por eso se dice que los niveles de referencia deben estar siempre basados en la información que es representativa del país y de la propia práctica médica que se realiza. ¿Por qué? Porque los escenarios que tenemos en nuestros países son muy diferentes. Incluso las características poblacionales son muy diferentes. Y por tanto hay que tener mucho cuidado en la forma en que uno refleja ese nivel de referencia para diagnóstico dentro de la práctica clínica. Y fíjense que estos niveles de referencia que hoy están jugando un papel muy importante dentro de las normas básicas de seguridad no son nuevos, sino que han evolucionado como concepto. Y antes precisamente comenzaron como un nivel orientativo y estaban expresados como una forma que orientaban lo que era una buena práctica clínica. Sin embargo, hoy en día este papel es muchísimo más amplio, muchísimo más abarcador porque permite que como concepto se evalúen las características de la práctica dentro de los escenarios de país e incluso dentro de los escenarios regionales o dentro de los escenarios tecnológicos que incluso pueden presentar las prácticas dentro de los diferentes países. Y esto es lo que, bueno, está recogido dentro de las publicaciones de la ICRP, poniendo, vamos a decir, dentro de un marco claro y bien estructurado el papel que juegan los niveles de referencia para diagnóstico, donde precisamente se le da un papel muy importante a los niveles típicos de referencia que se pueden generar dentro de las instituciones y que constituyen el propio referente que tiene la organización para saber cómo se está comportando su propia práctica clínica. Y ojo, uno a veces cuando introduce una nueva tecnología piensa que la protección radiológica, esa nueva tecnología la tiene garantizada y no necesariamente. ¿Por qué? Porque las técnicas tienen sus propias características y no necesariamente implican
menos dosis. Por tanto, estos valores típicos juegan un papel de observación dentro de las propias instituciones e incluso dentro de algunas líneas tecnológicas que pudieran ser, por ejemplo, los equipos digitales que tiene, por ejemplo, un país o que tiene una región, si su práctica está, por ejemplo, destinada o caracterizada ya por niveles de referencia nacionales o regionales con una tecnología que ya no es, por ejemplo, la digital en el caso del PET. Y por eso hablamos también de los niveles locales, que visualizan cómo son las características de una práctica en una determinada región o grupo de práctica determinada. Y esto, por ejemplo, puede suceder en lugares como países tan grandes, por ejemplo, como Brasil, que tiene zonas donde hay diferencias de condiciones en población bastante marcadas, o regiones que incluso tienen diferencias económicas, que tienen diferencias incluso de administración por regiones, entonces estos niveles locales juegan un papel también muy importante. Y por supuesto los nacionales y los regionales que están jugando, por ejemplo, en Europa, un papel también muy importante. Pero sí es muy bueno establecer y tener presente que los niveles de referencia para diagnóstico no son límites de dosis y no permiten diferenciar entre una buena o una práctica médica y que tampoco son restricciones para la exposición individual a un paciente. Está claro que un paciente sobrepeso requiere una dosis de radiación mayor para poder obtener el mismo objetivo. Y precisamente optimizar es tener en cuenta dentro de la planificación de esa exposición esas características individuales que puede tener el paciente. Por eso decimos que la optimización es dinámica y que el papel del nivel de referencia es simplemente una observación hacia un valor que está precisamente jugando un papel de referencia. Y que incluso a la hora de extrapolar los datos entre un país y otro, hay que tener cuidado con esos valores precisamente porque deben compararse con la situación concreta del país que se está analizando e incluso de la región geográfica en que se desarrolla. Y por supuesto, no son las dosis de radiación, son magnitudes que se relacionan con ellas y que están siempre, deben ser lo más fácilmente trazables. Y por cierto, que está claro que en medicina nuclear hemos venido utilizando hasta hoy la actividad, pero no es excluyente. Y el otro concepto es muy importante, es que precisamente estos niveles de referencia están establecidos para un paciente típico. Y un paciente típico significa ese estándar que uno establece con claridad. Y fíjense que este es uno de los problemas más grandes que estamos presentando en los estudios que estamos desarrollando en Latinoamérica. Y es que justamente nuestro paciente estándar, o sea, el estándar poblacional, no necesariamente responde a ese hombre de 70 kilos, más menos 20 o más menos 15, que se puede encontrar en la región, por ejemplo, de Europa. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer nuestros niveles de referencia. ¿Cómo es mi población? ¿Cuál es la exposición típica que presenta mi población? ¿Cuáles son sus características? Y por eso hay que tener claro que este nivel está referido a esa generalidad y no hacia la particularidad que un paciente tiene. Y en general, por supuesto, utilizamos banda de peso corporal en el caso del adulto para establecer esos niveles de referencia para diagnóstico. Y en el caso de los niños, pues ha habido diferentes tendencias, pero las últimas recomendaciones que están basadas también en el peso. Eso no significa que no haya algunos estudios bibliográficos que plantean otros criterios para unificar. Y por supuesto, hablamos de generalidades, no de particularidades en las cuales se pueden desarrollar o se pueden establecer estos grupos de niveles de referencia. Y decíamos que en medicina nuclear básicamente hemos venido manejando la actividad administrada como vía más importante para establecer los niveles de referencia para diagnóstico, pero en este momento y para algunas prácticas están surgiendo otras líneas. Y de hecho, la medicina nuclear híbrida
especialmente el PET, e incluso algunos casos ya de SPECT-CT están utilizando otras métricas. Básicamente se está usando la actividad administrada por unidad de peso e incluso en algunos lugares pues se está trabajando sobre lo que se llama índice de masa corporal para algunos casos también. Pero básicamente la literatura se refiere a actividad y actividad por kilogramo de peso. Y por supuesto, en el caso de la tomografía computada híbrida, o sea, cuando está vinculada a los equipos de medicina nuclear, que toma características bien particulares, ese tipo de exposición, hablamos entonces de los parámetros clásicos, que son el CTDI-VOL y, por supuesto, el producto dosis-longitud. Y en los casos que es posible, se está hablando también de este nivel de dosis, grosor paciente específico, o sea que es ese índice de dosis ya acoplado a la exposición real del paciente teniendo en cuenta sus propias dimensiones y que no está establecido de forma absoluta como magnitud para niveles de referencia, pero que en algunos lugares se está utilizando porque es realmente mucho más representativo de lo que puede recibir el paciente. Entonces, para hablar de niveles de referencia, tenemos que tener en cuenta algunas cosas muy importantes. Y lo primero es cuál es la mínima información que necesitamos para poder desarrollar un estudio sobre los niveles de referencia en medicina nuclear. Y fíjense que estamos hablando básicamente del peso del paciente y de la actividad administrada para cada uno de los radiofármacos. Pero los protocolos deben estar claramente definidos para qué producto farmacéutico, qué indicación clínica y qué tipo de estudio. ¿Por qué? Porque las tecnologías influyen de forma significativa en la manera en que se administra la actividad. Y no es lo mismo realizar un estudio SPECT que realizar un estudio planar. No es lo mismo realizar una gammagrafía ósea dinámica que realizar un estudio de cuerpo completo. Y estas son de las características que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestros niveles de referencia en nuestras instalaciones y a la hora de comparar exactamente esos valores. Y vemos también que en el caso de tomografía, la tomografía pues a veces para nosotros los físicos la cantidad de parámetros que se relacionan con la dosis realmente son muy importantes y quisiéramos abarcarlos todos. Pero desde el punto de vista práctico, la cantidad de información que podemos colectar, especialmente si estamos colectando información desde el punto de vista manual, es realmente limitado. Y entonces hay que priorizar la que realmente tiene un valor más directo sobre los niveles de referencia, y en este caso la literatura básicamente reporta siempre el índice de dosis para CT y por supuesto el producto dosis-longitud. Esto es un caso, es una foto de cómo se establecen los niveles de referencia en algunos países e incluso la forma en que están particularizados, por ejemplo, con alguna técnica muy particular, o sea, cómo se realizan, es muy dependiente de la práctica. Fíjense que aquí estamos mostrando dos países diferentes y miren la cantidad de evaluaciones diferentes, los radiofármacos, etcétera, son muy diferentes. Por eso decía que en el caso concreto de la medicina nuclear hay una gran importancia del tipo de equipamiento, de las características, de la disponibilidad incluso de radiofármacos a nivel de país, de lo que cubren a veces los seguros dentro de un país y otro para el desarrollo de la práctica y la forma en que se desarrolla. Y estamos viendo en el caso concreto de los estudios híbridos, nos vamos a encontrar que hay calificaciones directas por las regiones anatómicas, incluso hay protocolos, si son diagnósticos, si son de localización o solamente si estamos mirando si se desarrolla solamente la corrección de atenuación. Y eso desde el punto de vista de la literatura son las características más generales que podemos encontrar. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos porque en los últimos tiempos hay una gran tendencia a incluir todavía más dentro de las indicaciones de medicina nuclear directamente la indicación clínica. Y estas son de las cosas que deberíamos ya tener en cuenta
en la medida que sean aplicables a nuestras propias instituciones. Miren lo que encontramos, por ejemplo, dentro de la literatura sobre el porciento de CT que se hacen dentro de los estudios de SPEC-CT a nivel de país. Y fíjense que el escenario es totalmente diferente en estos países que estamos mencionando acá, de un impacto grandísimo. Por ejemplo, para estudios cardiovasculares, la mayoría se realizan con técnicas híbridas, a un país como Estonia, que prácticamente todo lo que realiza son estudios óseos y oncológicos para técnicas híbridas. Y por eso les decía que las características en que se pueden generar estos niveles de referencia es muy variable. Esto es un ejemplo de los valores de CT reflejados en la literatura para técnicas de PET-CT, fundamentalmente con FDG, y miren dentro del escenario internacional de los países de Europa y algunos de Asia, cómo es la práctica y cuántas diferencias podemos encontrar. Y por supuesto, esto es vamos a decir, las características en que se prevé que se desarrolle los estudios de los niveles de referencia de dosis dentro de la ICRP son las recomendaciones, y fíjense que automáticamente dentro de esta característica está lo que llamamos un ciclo de Deming, que es precisamente esta característica de revisión periódica de los niveles de referencia y que tienen dentro de la propia concepción de los niveles de referencia una importancia grandísima. Es decir, los niveles de referencia son algo dinámico. Debemos revisarlos de forma periódica y debemos readaptarlos a las condiciones de práctica clínica. Y por eso decimos que ellos automáticamente son parte de un proceso de optimización. ¿Por qué? Porque su revisión periódica indica una observación de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y también, de cierta manera, cuál es el impacto que tienen las nuevas tecnologías dentro de esas características de la exposición. Y aquí vemos un ejemplo de qué ha sucedido, por ejemplo, en las administraciones de tecnesio dentro de los estudios tiroideos. Y fíjense cómo, observando simplemente estos niveles de referencia, estamos viendo cómo se ha optimizado la práctica de estos estudios del tiroides, yendo a niveles significativamente menores de administración, precisamente inducidos por esta revisión periódica. ¿Y qué es lo que sabemos de la exposición médica en Latinoamérica? Y que es algo que realmente nos llama a revisar y a activar todas nuestras acciones, ¿no? Tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Y como vimos, ha habido un aumento de los equipos PET dentro de la región, ha habido incluso un aumento de los ciclotrones. Sin embargo, la forma en que se han generado los niveles de referencia para diagnóstico en medicina nuclear es realmente deficitario. Y vemos que incluso ha habido un incremento de la práctica con los ciclotrones, es decir, hay una diversificación de la producción de radiofármacos dentro de la región. Sin embargo, no hemos visto un aumento significativo de los estudios de los niveles de referencia en la literatura. Esto es prácticamente lo que encontramos dentro de las bases de datos del OIA, donde vamos a ver que nuestra práctica en Latinoamérica es bastante distante de lo que encontramos a nivel de Europa, y que fíjense que el 90% de los procedimientos de medicina nuclear siguen siendo básicamente técnicas de diagnóstico de SPECT, y que el PET todavía no tiene un alto impacto dentro de los porcientos de estudios dentro de la región. Básicamente hay un incremento de los estudios cardíacos, básicamente estudios óseos, estudios renales son los que más se realizan dentro de la región. Fíjense que las aplicaciones de PET, aunque han crecido, todavía están entre el 5 y el 10% de los estudios que se realizan de medicina nuclear. Fíjense que la diferencia con las imágenes que vimos a principio
son significativas, y se dice que el 90% de lo que se realiza en cuanto a tecnología PET es totalmente dedicado a oncología. Y los procedimientos terapéuticos, solamente el 5% de los procedimientos terapéuticos son diferentes a los que se realizan solamente con yodo, es decir, hipertiroidismo y cáncer de tiroides. Es decir, solamente un 5% de los procedimientos no son con yodo 131. Y eso son algo que, como vieron anteriormente, nos pone en un escenario totalmente diferente al que podemos encontrar a nivel mundial. Y esto es lo que encontramos en la literatura. Fíjense que en los últimos años los niveles de referencia han tenido un incremento altísimo dentro de la literatura internacional, es decir, uno encuentra muchísima información, pero lamentablemente sobre medicina nuclear, de todo lo que encontramos en este estudio bibliográfico, solamente un 7% de las publicaciones estaba dedicada a medicina nuclear. Y fíjense que no está muy alejado de lo que encontramos que produce la exposición de medicina nuclear a nivel mundial. O sea, hay mucha información sobre tomografía computada, pero de medicina nuclear solo encontramos el 7%. Y solamente el 12% de lo que encontramos en medicina nuclear está dedicado a pediatría. Es decir, que lamentablemente hay muy poca información sobre los niveles de referencia en estudios pediátricos de medicina nuclear a nivel mundial. Por tanto, hay un escenario ahí que tiene muy poca información. Y si vemos todo este estudio que se hizo, vamos a encontrar que Latinoamérica es de todos los continentes el que menos información posee. Es decir, de ese 7%, América Latina tiene solamente un 4% de los estudios desarrollados en la literatura y publicados dentro de la literatura. Es decir, que vamos a encontrar muy poca información de las características de la exposición médica en medicina nuclear dentro de la literatura. Por tanto, vamos a tener muy poco que comparar. Y nos encontramos básicamente que en el caso de la medicina nuclear diagnóstica hay realmente muy poca información. Es decir, que si queremos ahora mismo comparar nuestros resultados con la literatura internacional, vamos a encontrar realmente muy poca información. Y esto nos debe llamar mucho la atención, porque debemos trabajar en función de que todas estas técnicas que están creciendo en su aplicación, pues vengan con un enfoque de optimización realmente grande. Y la literatura está apostando fuertemente a que si no hay información a nivel nacional importante, si no hay todos los recursos para desarrollar los niveles de referencia diagnóstico nacionales, se desarrollen al menos los niveles locales para diagnóstico. Es decir, tratar de agrupar de forma importante las prácticas más importantes, las que más impacto tienen a nivel de la región, y tratar entonces de establecer niveles de referencia que se asemejen de forma importante a las prácticas que son típicas en nuestros países. Y nosotros les quería comentar ya para terminar que como al fin, bueno, hemos desarrollado un curso virtual para el establecimiento de los niveles de referencia para diagnóstico, y que para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora, porque fue un curso totalmente virtual y que tenía la intención de empezar a crear espacios para ver esto a nivel de región y poder ayudar a formar los recursos humanos en función de eso. Y para nosotros fue realmente importante, porque fíjense que encontramos que dentro del conjunto de profesionales que se matriculó en el curso había componentes de tecnólogos, había médicos nucleares en menor cantidad, pero sí hubo una participación bastante multidisciplinaria dentro del curso. Esto fue un curso gratuito que se desarrolló de forma virtual y que tenía una componente teórica y una componente práctica. Y bueno, la parte práctica que tenía como acción que los estudiantes desarrollaran al menos
un levantamiento típico de la exposición en una de las prácticas que desarrollaban dentro de sus hospitales. Y fue realmente muy significativo para nosotros lo que encontramos dentro de estos ejercicios prácticos. Porque, por ejemplo, dentro de estos 43 graduados, encontramos que había información, fíjense, de varios países. Y encontramos, por ejemplo, que la gammagrafía ósea en forma de rastreo corporal, miren, tenía una variabilidad significativa dentro de las actividades administradas dentro de estos centros. Cosa que, por supuesto, no nos sorprendió, pero que representa lo que podíamos esperar dentro de un estudio como este. Pero realmente fue muy bonito. Aquí vemos un ejemplo de un estudio óseo con técnica híbrida, y que realmente este estudio arrojó que dentro de ese centro podían observar qué es lo que estaba sucediendo con la componente CT. Que sin embargo la dosis Falta administrada, pasar la diapositiva, Adeline. Hay que ¿sí? pasar la diapositiva número 41. Pero estoy acá. Ahí está, ahí está. No, ya te Ahí está. pasaste. Ahí está. Ahí Es está. Lo que como estás hay como, explicando estaba ahí. Sí, sí, es que acá hay como un delay. Bueno, sí. disculpen. La cuestión está porque estábamos viendo aquí que, por ejemplo, hay una variación bastante significativa o bastante representativa de los diferentes centros que participaron en este ejercicio práctico. Por ejemplo, en el caso concreto de la gammagrafía ósea, fue muy bonito porque pudimos encontrarnos con las situaciones que uno ve de forma práctica dentro del escenario latinoamericano. Y bueno, las referencias del curso fueron muy buenas y encontramos cómo los propios estudiantes se dieron cuenta de que podían optimizar sus propias prácticas, ¿ya? Teniendo en cuenta justamente los resultados de estos análisis. Este ejercicio traía un levantamiento en forma de hoja Excel para alguna de sus pruebas de medicina nuclear en su lugar, y llevaba un análisis bibliográfico, o sea, un informe con un análisis de cómo habían visto el ejercicio, de qué habían encontrado. Y como ven, aquí se muestra cómo van a generar un plan de acción para revisar qué es lo que está pasando con la componente CT de su estudio, porque si lo comparan con la literatura, encontraron valores altos referentes a lo que mostraba la literatura. Y de esa manera, pues, pensamos que es importante que ampliemos este tipo de experiencias dentro de la región. Y esto es solo para mostrar cómo, por ejemplo, Francia ha encontrado a partir de este tipo de estudios disminuciones significativas de las dosis de radiación típicas que se estaban usando dentro de su centro. Y estas son de las cosas que a veces nos enseña claramente a cómo establecer niveles nacionales, revisar periódicamente las prácticas, empuja a incluso cambiar los escenarios clínicos que se encuentran. Y por eso decíamos que ya a modo de conclusión, queremos decir que la optimización es una obligación ética. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes merecen lo mejor, y lo mejor es darles la menor dosis posible con un diagnóstico certero. Y tiene además un carácter multidisciplinario, y eso lo muestran muy bien las normas básicas de seguridad. Y establecer esos valores de referencia requiere de personal capacitado, y además la coordinación y la colaboración entre todas las partes que están interesadas. Y por eso la obtención de los mismos está marcada por un escenario típico, local, regional y nacional. Y además es totalmente dinámica. Por tanto, requieren un trabajo arduo y de revisión periódica. Los niveles de referencia son los niveles de todos. Las autoridades reguladoras deben promoverlos, deben impulsarlos, pero el personal que se vincula directamente a la práctica debe estar consciente de su importancia y del papel que requieren para su generación y para su uso dinámico. Y por supuesto, los niveles de referencia constituyen sin duda un elemento clave precisamente por esta razón para la optimización y para la evaluación
de la propia práctica clínica. Y bueno, ya por último queremos invitar, como decía Eduardo, a trabajar sobre el tema y a exponer los resultados de sus implementaciones dentro de este simposio que va a haber en el Congreso Latinoamericano de Física Médica, que va a ser en Antigua Guatemala del 9 al 12 de marzo del 2025 y que justamente el día 9 tiene este simposio para promover precisamente todas las acciones en función de ver si impulsamos los niveles de referencia en la región con una forma ya más autóctona y concreta. Muchísimas gracias, Eduardo. Me disculpo con ustedes por esto que ha sucedido, no sé, porque con la presentación y con estos inconvenientes. No te Muchísimas preocupes, gracias. Adri. Muchísimas gracias a ti más bien por esta exposición, muy interesante. Yo creo que van a sacar mucho provecho los colegas que han participado en esta reunión, pero además han ingresado un poquito después de la hora de inicio de este evento, lo pueden ver dentro de unas horas en el canal de YouTube con toda tranquilidad para que puedan estar al tanto de este tema tan interesante. Si tienen preguntas, ya saben que se puede hacer por el chat, salvo que alguien desee levantar la mano y hacer una presentación, una pregunta verbalmente. Mientras tanto, les quiero comentar de que acerca del curso que mencionaste, Adeline, se hizo la difusión en los canales de las redes sociales, sobre todo en el canal de la red, en el perfil de la red LAPRAN, y después, posteriormente, también se ha dado a conocer de que existe un canal de Alfin, donde están todas las presentaciones, todas las exposiciones, que también se ha difundido para que lo puedan ver. Ingresen al perfil de la Regla Plan y van a encontrar ahí toda la información. Solamente buscan, ahí tiene un buscador para poner ahí el curso, nivel de referencia, creo que el título de medicina nuclear, y van a encontrar ahí cómo se han desarrollado los temas que se han expuesto. Bien, entonces si tienen preguntas, por favor, a través del chat, salvo que deseen levantar la mano. No sé, Adeline, ¿lo quieres leer directamente tú mejor? ¿Las preguntas? Sí, Hay ya una primera pregunta. vamos a buscar. Ah, ¿Por dónde no veo? No la... bueno, es acerca de la hora de inicio de la reunión. En la mañana hemos enviado una comunicación muy temprano, creo que hace como 3 horas, indicando, o 3 horas o 4 horas creo, y mandado un mensaje a todos los suscritos, a todas las personas que se han suscrito a este seminario, indicando el horario exacto por país. Lo que pasa es que hace poco hubo un cambio de horario en Chile, ¿no es cierto, Adri? Sí, sí, justo hasta fin Sí, de semana. sí. Bueno, no estaba previsto eso. Sí, Bien, ¿alguna inclusive, pregunta sobre la exposición? Porque realmente ha sido muy interesante toda la conferencia. Hemos visto que hay temas por desarrollar, hay cosas por hacer todavía. sí. Sí, Eduardo, yo creo que nosotros tenemos que repetir el curso, incluso tenemos que ampliar el curso también a otras técnicas. De hecho, hemos estado discutiendo eso a nivel de Alfin y esperamos contar con la ayuda de ustedes también con la red de Latin Safe, porque Sí, mira, nos hemos dado cuenta, incluso lo notamos con este curso, que se habla mucho de los niveles de referencia, pero cuando las personas van a desarrollarlos, es cuando comienzan a surgir las dudas. Incluso con esta charla sí que hemos tenido, eso no se nota, pero cuando llegas a tu centro y comienzas a registrar los valores, es cuando comienzas a notar, por ejemplo, que, que el 50% de lo que estás haciendo se te va dentro del rango, por ejemplo, de 70 más menos 20, que recomienda, por ejemplo, la literatura. ¿Por qué? Porque nuestros países quizás no responden a esa característica poblacional. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que las mujeres somos mucho más pequeñas, ¿ya? Y que el nivel no está en 70, el nivel puede estar, por ejemplo, en 60. Y que si entonces utilizas ese rango, se te quedan casi el 50% de los pacientes fuera. claro. Entonces, quizás, por eso digo, son de las cosas que no es para todos igual, pero que pasa, ¿ya?
Y entonces esas son de las cosas que tuvimos como experiencia dentro del curso. Y realmente por eso nos dimos cuenta que podemos repetir e incluso ampliar también a la parte de tomografía que está muy complicada dentro de la región. Incluso hemos estado discutiendo, porque a veces este enfoque de indicación clínica resulta muy ambiguo a veces para los especialistas a la hora de Claro, poderlo desarrollar, ¿ya? Porque la información con carácter retroactivo no siempre está disponible dentro de los servicios. Y entonces, nada, el desarrollo tecnológico es muy importante en nuestro medio. así es. Sí, Bien, si no tienen preguntas, porque no veo más preguntas, les sí, he indicado ahí el perfil que tenemos en Facebook de la red APRAM. Como hemos mencionado al inicio de la exposición, es una red abierta totalmente, no se requiere ninguna suscripción, tienen bastante información, conferencias, reuniones, próximos eventos, anuncios de congresos, noticias, publicaciones en general, videos, todo gratuito. Todo lo que se pueda, lo que está disponible en internet, que es gratuito, está también gratuito, se anuncia también en la red Plan. Así que tienen acceso a- al perfil de Facebook, donde está todo el perfil de la red Plan en Facebook. Bueno, no veo preguntas. Em, es necesario difundir todos estos temas también a nivel médico, efectivamente. Lo comenta Raúl Cabrejas. perdón. No, un comentario de Raúl Cabrejas en el chat que es Sí, sí, necesario difundir a nivel médico. sí, sí, es muy importante. Por eso yo pienso, Eduardo, que nosotros tenemos que tratar de unir fuerzas entre todas las organizaciones regionales. Sí, Y yo he estado, bueno, lo sabes, ¿no? A nivel de Alfin, sí, tratando o sea, de unirnos con Alafin para la parte de medicina nuclear, de tratar de llamar también a la TeamSafe, que está, ¿cómo decir?, es muy fuerte en la parte de radiodiagnóstico sí, como organización, precisamente para tratar de llamar a los médicos a que ganen conciencia, porque es que todavía lamentablemente los físicos médicos no son en medicina nuclear a nivel latinoamericano obligatorios. Y entonces el alcance de este tipo de situaciones está todavía muy limitado. Y en alguna medida, por eso tenemos que aunar esfuerzos, divulgar las cosas que se están haciendo, donde está la información, como tú bien dices, para que empiece a tener un mayor impacto este tipo de acciones. Y yo así pienso que es, sí, que hay mucho que se puede hacer en así es. función de... Bueno, si alguien desea hacer un comentario, puede levantar la mano para darles acceso. Yo Ah, quería, sí, sí, perdón, sí, Raúl. Sí, eh, bueno, yo llegué tarde por el tema del horario, no, me perdí, después lo veré por el grabado. Eh, pero sí me sorprendió el tema de los pocos médicos ahí del curso. Y, digamos, nosotros acá desde ABIM también siempre intentamos como retransmitir todos estos cursos y demás, llegando a más gente también. Así que también estaría buenísimo digamos, de que esto no quede con la red LAPRAM o con Alfim, sino que vaya a las sociedades y las sociedades mismas hagan porque las sociedades médicas ya ahí indirecta, digamos, ya de base van a ser los médicos los que van a estar viendo la posibilidad. Si no, y es muy difícil el cambio cultural todavía, hay mucha resistencia por no conciencia, entonces está bueno machacar de a poquito. Sí. No, y de perfecto. poquito a poquito, Raúl, empezar. Porque mira, fíjate, este mismo curso demostró que a veces pensamos que todo está bien. Y cuando te pones a observar, encuentras que hay espacio para optimizar. Entonces, es algo que hacer
induce a hacer más, ¿ya? A ampliar las acciones. Y sí, creo que sí, por eso decía que es bueno tratar de repetir este tipo de cursos. Una es porque, bueno, realmente estamos intentando que quede, que sea trazable, que las autoridades reguladoras o sea, puedan recibir un documento de que esa persona se capacitó. Ya está la información trazable en Internet y son las acciones que queremos empezar a fundamentar más, ¿ya? Entre todos, por eso mismo, porque, a ver, hay falta de capacitación muy grande en la región. Acá, por ejemplo, en Chile lo estamos viendo. El otro día me decía un administrativo de un centro, mira, no encuentro médicos nucleares para que vengan a trabajar aquí, porque, claro, son especialidades que formar un profesional cuesta dinero y que cuando no tienes una alta demanda a nivel de país, ¿cómo lo formas? Esto mismo pasa con los físicos médicos. O sea, la gente no va a un mercado no va a un mercado de formación porque no tiene un mercado laboral garantizado. Entonces, te encuentras con que no hay personas para suplir una demanda creciente de una tecnología que está demostrando, por ejemplo, ser en oncología insustituible. Así, tal cual. Entonces, el papel del médico en un servicio es como, tú puedes informar un estudio a distancia, nadie quita eso, pero y en la otra parte de la componente médica, por ejemplo, para la optimización, ¿dónde estás si tú no estás en el servicio o no estás accesible al servicio? Entonces te digo, las prácticas en nuestros países a veces tienen unas características que por la misma situación autóctona, por las mismas cosas, pues se nos va de lo que hay en otros lugares, ¿no? Sí. ¿Ya? Bien, es un tema que todavía existe en la región, ¿no? En varios países, bueno, casi todos. Bien, si no hay otra pregunta, vamos a agradecer a Aldin por esta exposición, este seminario web muy educativo, muy interesante. Espero que le saquen provecho y ya saben que más tarde, dentro de unas horas, va a estar esto disponible en el canal de YouTube para que ustedes puedan ver con tranquilidad. Así que muchísimas gracias, Adeline. Muchas Muchísimas gracias a gracias a todos ustedes por ustedes. haber asistido. Ya estaremos en comunicación sobre el próximo evento que realizamos. Muchas Hasta gracias a luego, hasta la ustedes. Muchas vista. gracias, Eduardo. Hasta Gracias, luego. Adeline. Nos vemos. Hasta Gracias a luego. todos. Adiós. Gracias.